Su Majestad se golpeó la cabeza accidentalmente y perdió todo recuerdo de mí. Cuando corrí al salón del gobierno diligente, lo oí gritarle emocionado a mi padre. ¿De verdad convertí en emperatriz a la hija de tu viejo zorro astuto? Es posible. No debo destituirla. Contuve las lágrimas y entré. Él me miró fijamente y respiró hondo. Quiero convertirla en emperatriz. ¿Ya soy emperatriz? Bienvenidos a escuchar la antigua historia romance china. Soy el blogger y susurros del Fénix. Ahora, comencemos la historia principal. Corrí al salón del gobierno diligente cuando escuché a mi padre y a Lijinja discutiendo adentro. En toda mi edad adulta, nunca había visto a mi padre tan enojado. Te dije que no hicieras esa voltereta, pero no me hiciste caso e insististe. Mira, te convertiste en un idiota. Incluso dijiste que lo usarías para animarte. Lijinja estaba sentado en el trono del dragón, con un bulto rojo aún en la frente. Su mirada se quedó aturdida antes de responder bruscamente, interrumpiendo a mi padre. ¿Yo? ¿El hijo del cielo haciendo una voltereta hacia atrás para ti, el canciller? ¿Quién lo creería? Mi padre lo miró con enojo. De hecho, nadie se atrevería a creerlo, pero te atreviste a hacerlo. Si no te hubiera detenido, originalmente planeabas hacerme una reverencia. Lijinja abrió mucho los ojos con la incredulidad reflejada en su rostro. ¿Por qué no dices que eres mi padre biológico? Mi padre se quedó callado unos segundos. ¿Padre biológico? No, como mucho soy tu suegro. La primera reacción de Lijinja al oír esto fue que los guardias sacaron a rastras a este impostor este loco, del salón de la gobernanza diligente. Los eunucos cercanos se arrodillaron rápidamente con la voz temblorosa, intentando detenerlo. ¿Por qué, Majestad? El canciller es el padre de la emperatriz. ¿De verdad lo has olvidado todo? Lijinja explotó. ¿Cómo pude haber convertido en emperatriz a la hija de su astuto y viejo zorro? ¿Me obligó? ¿No cuando conseguí una emperatriz? Al oír esto, mi padre se enfureció tanto que se le erizaron los pocos pelos de la barba y su tono se tornó sarcástico. Me pregunto quién fue, sí, cuando me negué a casar a mi hija con él. Venía a mí todos los días con el incensario para realizar actos de piedra que me rompían el pecho. ¡Qué hijo del cielo! Si el Estado sigue en pie, es solo porque el difunto emperador sentó unas bases demasiado sólidas. Lijinja seguía sin creerlo. ¿Sigues guardando rencor por aquella vez que te corté la barba de pequeño y te la pegué a la calva? ¿Para convertir a tu hija en mi emperatriz? No debo destituir a la emperatriz. En cuanto lo oí decir de poner a la emperatriz, mis pasos vacilaron al entrar en el salón. La horquilla dorada de mi cabello tembló violentamente por la sorpresa, como si expresara mi protesta. La preocupación que me oprimía el corazón se transformó al instante en agravio, que inundó mis ojos. Las lágrimas caían silenciosamente como hilos de perlas rotas. Mi aspecto desaliñado se topó con la mirada de Lijinja, quien alzó la vista al oír el sonido. El vasto salón quedó en silencio por un instante y luego resonó con su brusca inhalación. Me miró fijamente. Los ojos habitualmente inescrutables, que usaba frente a sus ministros, ahora estaban abiertos de par en par. Esa mirada era como la que tenía cuando vio el cordero asado humeante y recién servido de la cocina imperial, brillante e inquebrantable. Su rostro apuesto e imponente ahora mostraba un rastro de insensatez. Justo cuando mi padre, con la barba erizada de ira de nuevo, estaba a punto de seguir quejándose, Lijinja golpeó con fuerza el reposabrazos del trono del dragón y proclamó en voz alta a esta. Quiero convertirla en emperatriz. Yo. Él. A esto mi padre solo tuvo una respuesta. Los cimientos del difunto emperador estaban demasiado sólidos. Me quedé inmóvil, reflexionando unos segundos, intentando seguir la línea de pensamiento de Lijinja. ¿Convertir a esta consorte en emperatriz? Asintió con seriedad y firmeza. Entonces, al oír mi autorreferencia, reaccionó. ¿Eres una de mis consortes? Ni hablar. ¿Acaso tengo consortes en mi harén? Al ver la indiferencia en los ojos de Lijinja, las lágrimas contenidas volvieron a brotar de mis ojos. Estaban a punto de caer. Lijinja entró en pánico.
No llores. ¿No te dije que te nombraría emperatriz? Buenas noticias, intervino mi padre con frialdad. Gracias, Su Majestad, pero mi hija se convirtió en emperatriz hace ya un año. No tienes por qué molestarte con otra investidura. Al oír esto, Liginja pareció como si la tierra se hubiera estremecido bajo sus pies, con la mirada fija en mí. ¿Eres mi emperatriz? Levanté los ojos llorosos, una lágrima colgaba perfectamente en la punta de mi pestaña, a punto de caer. Ex emperatriz. Mi padre corrigió sus palabras con frialdad. Liginja se atragantó queriendo decir algo para explicarme, pero fue interrumpido por los médicos imperiales, que acudieron a toda prisa, nerviosos. Examinaron la pequeña herida y los síntomas, con el ceño fruncido mientras deliberaban con seriedad. Tras un silencio indeterminado, llegaron a una conclusión. El cuerpo imperial sufrió un shock, lo que provocó una reversión del y la sangre, causando un desorden. Proponemos que también se requiera reposo y recuperación para observar los efectos posteriores. Traducido significa que Liginja sufrió amnesia que solo me afectaba a mí. Al ver la situación incómoda, los médicos, con mi permiso, se secaron el sudor frío y se retiraron apresuradamente. Mi padre me miró con preocupación, queriendo hablar pero dudando. Negué con la cabeza. Suspiró y se alejó lentamente. No esperaba que le pasara algo tan absurdo a Liginja. Seguía mirándome de reojo. Sus ojos reflejaban una extrañeza, curiosidad y un atisbo de emoción que ni siquiera percibía. Nunca había visto a Liginja expresar sus emociones con tanta franqueza. En los años transcurridos desde nuestro matrimonio, siempre había mantenido la dignidad y la reserva propias de un emperador delante de mí, tratándome con respeto mutuo, pero con distancia. Cuando tomaba la iniciativa de cambiarle la ropa, prácticamente saltaba, poniéndonos 3 metros de distancia. Si lo llamaba esposo, apartaba la mirada de inmediato y me detenía. Si le sonreía, se quedaba mirando sin decir palabra. Más tarde inicié una guerra fría unilateral. Liginja, quizás nunca antes tratado así, estaba furioso y bailaba con su espada frente a mí, inexpresivo. Al terminar, me preguntaba si seguía enojado. Soy de las que ceden ante la suavidad, no ante la fuerza, y sentí que me amenazaba, así que lo ignoré aún más. Entonces, lo oí murmurar en voz baja que mi padre era un viejo zorro que lo había engañado otra vez. Todo indicaba que realmente no le gustaba. Solo se había casado conmigo para ganarse el favor de mi padre y consolidar su poder absoluto en la corte. Así que al ver a este Liginja ante mí, que entró en pánico al ver una sola lágrima, el agravio en mi corazón dio paso a una emoción más nueva y novedosa. Fue como encontrar de repente una rara novedad capaz de dar volteretas. Un poco gracioso y con ganas de bromear. Levanté la mano y me sequé suavemente el rabillo del ojo, ligeramente enrojecido con un pañuelo. Así es. La salud de Su Majestad es primordial, la amnesia. Que así sea. Los ojos de Liginja se iluminaron. ¿No me culpas? Bajé la mirada, con la voz teñida con el sollozo justo. ¿Culpa? ¿Por qué debería culparte este consorte? Su Majestad simplemente se golpeó la cabeza, olvidando algunas cosas insignificantes. El médico dijo que bastará con descansar. Enfaticé deliberadamente las palabras insignificantes. Sus hermosas cejas se fruncieron como cáñamo enredado. Ese rostro que después de la amnesia parecía especialmente inocente ante mí, ahora estaba lleno de culpa e inquietud. Definitivamente no era mi intención original. Me miró, su tono se suavizó. Emperatriz, dame un poco de tiempo, seguro que te recordaré. Levanté mis pestañas húmedas. ¿La palabra del soberano es sagrada? La palabra del soberano es sagrada. Le sonreí, mis labios rojos se curvaron ligeramente, revelando un leve hoyuelo, mis ojos sonrientes se curvaron. Liginja vio mi sonrisa y volvió a guardar silencio. Una repentina sospecha me asaltó. Me observaba, hipnotizado, ¿verdad? De regreso al Palacio del Fénix, mi doncella personal, Fenya, me ayudó a quitarme el pesado tocado mientras me observaba en el espejo con profunda preocupación. Señora, el emperador ya era diligente y rara vez pisaba el palacio interior. Eligió sus palabras con cuidado, evitando el término frío. Ahora que la ha olvidado, ¿podría ser aún más?
No terminó la frase. Entendí las palabras no dichas. Antes la preocupación de Fenya habría estado justificada. Pero ahora había anochecido. Llevé una almohada suave y abrí la puerta de la cámara este del salón del gobierno diligente. La luz parpadeante de la vela alargaba la sombra de Liginya mientras éste revisaba los memoriales. Su Majestad, mi voz era suave como un arroyo de montaña, un murmullo agradable. Ya es de noche, es hora de retirarse. Mi tono era tan natural, como si se lo recordara a menudo. La mano de Liginya, que sostenía el pincel bermellón, se detuvo. Una gota de intenso cinabrio cayó sobre el escritorio, formando una pequeña mancha roja intensa. Levantó la vista con asombro encontrando mi mirada sonriente. ¿Jubilarnos de nuevo? ¿Tú y yo? ¿Esta noche? Claro. Coloqué la suave almohada con cuidado en la parte interior de la cama. Su Majestad lo ha olvidado debido a su amnesia, pero normalmente comparte mi cama todas las noches, alegando que era la única manera de poder dormir tranquilo. Me acerqué a él, la punta de mi zapato bordado casi rozaba su bota con estampado de dragón. Levanté la vista, lo miré y dije palabra por palabra, esas fueron tus propias palabras. Ah. Liginya se quedó atónito. Cuanto más intentaba recordar, más desconcertado parecía. Yo diría algo así. Su voz tembló levemente cuestionándose. No, no lo harías. Respondí en silencio. Mi expresión permaneció inalterada, levanté la manga para alisar las arrugas de su bata, rozando suavemente su garganta con las yemas de mis dedos. No solo eso, siempre te encanta abrazarme mientras duermes. Las mentiras fluían con más fluidez cuanto más hablaba. Al oír esto, las pupilas de Liginya se contrajeron bruscamente, como si hubiera oído un cuento chino. Luego esa sorpresa se transformó rápidamente en una vergüenza incrédula. Su rostro refinado se sonrojó al instante extendiéndose a sus orejas y cuello. ¿Cómo? ¿Abrazándote mientras dormías? Liginya parecía escaldado por sus propias palabras con la voz quebrada y un temblor de incredulidad en el final. ¿De verdad hice algo así? Tartamudeó así durante un largo rato, incapaz de encontrar una palabra que preservara la dignidad imperial y describiera con precisión su propio comportamiento imprudente. Solo pudo pronunciar 4 palabras entre dientes. ¡Qué inapropiado! ¿Su Majestad lo considera inapropiado? Incliné la cabeza ligeramente con los ojos llorosos y otoñales llenos de confusión, y las yemas de mis dedos rozaron ligeramente su puño cerrado. Pero esta es la intimidad más común entre marido y mujer. Me acerqué tanto a él que nuestras respiraciones se mezclaron. Incluso pude ver con claridad en sus pupilas dilatadas, aturdida por la sorpresa, mi propio reflejo. Cejas lejanas como montañas, ojos brillantes como el agua del otoño, una nariz delicada, labios como pétalos de cerezo recién florecidos. De repente la mecha de una lámpara chasqueó en el candelero, el leve sonido devolvió el sentido a Liginya. Retrocedió 3 pasos a toda prisa. Con un estrépito los recuerdos apilados junto al escritorio fueron arrastrados al suelo por su ancha manga. Al ver que la distancia entre nosotros se acentuaba, bajé los párpados suavemente, mis largas pestañas proyectaban una ligera sombra bajo mis ojos. ¿Ahora ni siquiera quieres que este consorte te toque? Mi voz estaba llena de decepción. Liginya miró el desorden en el suelo, apartó la mirada, pero entonces vio mi expresión de agravio, su nuez subiendo violentamente. Emperatriz, no me refería a eso, no me malinterpretes. Es solo que es demasiado repentino. Necesito tiempo para adaptarme. ¿Cuánto es tiempo? Insistí. Una frase. Liginya preguntó con vacilación. Fruncí mis labios rojos, mirándolo con lágrimas en los ojos en silencio. Le presenté una imagen perfecta de una belleza lastimosa. No resistió ni 5 segundos, suplicándome clemencia con la mirada. 5 días, ¿eso es aceptable? Sin embargo, gracias a mis esfuerzos, en menos de 5 días, Liginya se había adaptado por completo a mi presencia. Fenya presenció todo el proceso y, preocupado, me aconsejó de nuevo, señora, tenga cuidado. Las cosas que ha inducido al emperador a hacer estos últimos días, una vez que su majestad recupere la memoria, le traerán graves problemas. Miré con total inocencia, contraatacando.
¿Había hecho algo realmente excesivo? Fenya los enumeró uno por uno. Dijiste que lo que más te gustaba era la pasta de almendras hecha por las propias manos del emperador, que estaba deliciosa. Su Majestad le creyó, incendió la cocina imperial y preparó 2 piezas para usted. 2 piezas de trucha negra. Li Jinja incluso se inclinó con los ojos llenos de expectación, y preguntó, ¿está rico? Me fue imposible tragarlo o escupirlo. Esa vez fue un error de cálculo de mi parte que me hizo daño. Seguiste engañando a su Majestad para que revelara de quién era el retrato que escondía en el compartimento secreto. Cuando el emperador descubrió que tenías la respuesta, revolvió toda la cámara oriental buscando cada escondite posible. Suspiré decepcionado. Pero no lo encontró, ¿verdad? Y entonces le dijiste al emperador que estaba locamente enamorado de ti, que no soportaba estar separados ni un instante, que insistía en traerte incluso para ir de caza. ¿A qué venía eso? Miré al hombre que no estaba lejos, apuesto y vivaz a caballo. Quería salir a caminar, simplemente se lo comenté. Al escuchar mis palabras, Fenya se sintió completamente abrumada. Pero no podía discutir conmigo. Indefensa, ella era mi persona y solo podía ayudarme. Rápidamente se acercó a Li Jinja y mintió descaradamente. Su Majestad, su señoría dice que la extraña. Señaló en mi dirección. Li Jinja escuchó estupefacto. Está bien. Iré con ella ahora mismo. Según el plan de Fenya y yo, una vez que Li Jinja viniera, le seguiríamos contando que estaba profundamente enamorado de mí. Por ejemplo, que me había secuestrado a la fuerza para llevarme al palacio, que al principio no lo amaba, pero que él me amaba inmensamente. O que originalmente tuve un amor de la infancia, pero como él era emperador, un decreto imperial nos obligó a separarnos. Al cruzar las puertas del palacio, el mar era profundo, así que tuvo que tratarme aún mejor para compensarlo. Inyuan, ¿cuánto tiempo sin verte? Una voz masculina familiar interrumpió mis pensamientos. Su tono era suave, sumamente agradable al oído. Levanté la vista y mi visión se oscureció. ¿Cómo podría estar aquí el amor de la infancia que solo debería aparecer en el guión? ¿Quién es Inyuan? Ministro, ¿a quién se dirige? Li Jinja se acercó, rodeándome con su espacio. Al oír las palabras de Lin Siyan, preguntó desconcertado. Inyuan era mi nombre de cortesía, pero no lo había mencionado. En esta situación, no era apropiado dar explicaciones. Dependería de quien tuviera la cabeza más dura y estuviera dispuesto a dar un paso al frente y aclarar. Mi padre se abalanzó como un caballo que pisotea a una golondrina, gritándole a Li Jinja. Dilo claro, ¿quieres destituir a mi hija otra vez? Li Jinja. Yo. De repente me pregunté si el puesto de canciller se le había otorgado al más testarudo. Li Jinja desmontó, caminó a mi lado y me rodeó con suavidad. El hombre que siempre se había mostrado tímido delante de mí agudizó la mirada al oír las palabras de mi padre. Examinó a Lin Siyan de pies a cabeza. ¿Conoces a mi emperatriz? Ya ni siquiera usaba al ministro respetuoso. El ambiente se congeló. Hablé para romperlo. Su Majestad, excepto usted, todos los presentes conocen a esta consorte. La columna vertebral de Li Jinja, previamente erguida, se encorvó un poco al instante. Su imponente aura disminuyó. Al ver la mirada de Fenya, comprendió al instante lo que quería decir. Despejen el área. Comience la acción. Li Jinja refunfuñó con resentimiento. Nunca te he llamado por tu nombre de cortesía. ¿Cómo puede dirigirse a ti directamente? Al percibir un matiz de culpa en su tono, las lágrimas de agravio cayeron una tras otra. Emperatriz engañosa, y no lo dije con esa intención. No llores. Había hecho un descubrimiento importante estos últimos días. En cuanto lloré, el temperamento más duro de Li Jinja se ablandó al instante. Este ministro se extralimitó. Lin Siyan apartó la mirada de mí y saludó a Li Jinja con una reverencia. Me sequé las lágrimas, le hice una señal a Fenya para que lo ayudara a levantarse y le expliqué en voz baja a Li Jinja, es mi hermano mayor jurado. No nos hemos visto en mucho tiempo. Se emocionó un momento e inevitablemente descuidó algunas costumbres. Li Jinja no creyó mi explicación y siguió mirando a Lin Siyan con recelo.
Pero tampoco quería que se quedara frente a mí ni un segundo más. Reprimiendo sus celos, le hizo un gesto a Lin Siyan para que se retirara. No te quedes aquí para molestarlo. Lo detuve con una expresión suave y gentil. Habiendo finalmente encontrado a mi hermano jurado después de tanto tiempo, debe quedarse para ponerse al día. Li Jin ya estaba furioso. Derramé 2 lágrimas. Aceptó. De camino al salón de banquetes en el cálido pabellón, llegó un informe urgente del patio delantero. Li Jinja y mi padre tuvieron que marcharse temporalmente, dejándonos a Lin Siyan y a mí. Pequeño bribón, me estás usando otra vez. Una voz suave pero resonante vino a mi lado. Sonreí y miré de reojo a Lin Siyan y contraataqué con suavidad. ¿No me usó mucho mi hermano jurado antes? No te preocupes, no es gratis. Si funciona, le pediré al emperador que te ascienda y te otorgue un rango superior. A pesar de la apariencia de erudito amable de Lin Siyan, su interior era completamente oscuro. Me miró largo rato y rió levemente. Entonces, gracias, hermanita. De nada. Para cuando llegamos tranquilamente al banquete, Li Jinja ya estaba sentado en el lugar de honor. Mi suegro Xin Yuan y yo estuvimos esperando aquí casi el tiempo que toma preparar una taza de té. Veo que tú y él estaban charlando animadamente. Acababa de sentarme cuando las ambiguas palabras de Li Jinja me llegaron. Siguiendo su ejemplo, asentí. Muy contento sin duda. Li Jinja me miró con resentimiento. Pero yo estaba absorto en las divertidas anécdotas sobre la vida fuera del palacio que contaba Lin Siyan y no me di cuenta. Así que, debido a mi descuido, Li Jinja se enojó conmigo por primera vez desde su amnesia. Para cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Como no se me daba bien consolar a la gente, serví un plato y se lo llevé a Li Jinja. Su Majestad, este plato es su favorito. Resopló con frialdad. Ya no me gusta esto. Verás, no soy bueno consolando. Como lo dijo, me dispuse a devolver el plato. Pero Li Jinja me agarró la mano. Hace un momento que dejó de gustarme este plato, ¿no lo sabías? Es más, aunque no me guste, ya me lo diste. ¿Cómo puedes retractarte? Hiriéndome el corazón así, ¿crees que te amaré más para siempre? Imposible. Te amaré un poco menos. ¿Por qué no hablas? ¿Has reconocido tu error? Bien, te perdono. Deja el plato. Olvídalo, quédate tú también. Yo. Todo el salón quedó en un silencio sepulcral. Después de un momento mi padre me hizo un gesto de aprobación con el pulgar. La mirada de Lin Siyan se congeló en la mano de Li Jinja, que agarraba la mía, en silencio. Fenye simplemente hizo un gesto de remo con la mano. Señora, mire en qué ha entrenado a su majestad. La verdad es que yo también me quedé un poco atónito. Solo pensé que como a Li Jinja no le gustaba este plato, le daría otro. ¿Por qué reaccionó con tanta vehemencia? Después del banquete reflexioné con detenimiento. Fenye, ¿crees que ya es demasiado tarde para confesarme? Fenye, recuperado del susto, se tranquilizó notablemente. ¿Qué asunto desea confesar, señora? ¿Qué has estado engañando al emperador todos los días haciéndole creer que estaba locamente enamorado de ti antes de su amnesia? ¿O qué engañaste al emperador para que necesitara abrazarte cada noche para dormir en paz? O tal vez, mientras Fenye los enumeraba uno por uno, no pude evitar preguntarme. ¿Tanto lo engañé? Sí, señora, a usted también. Basta. No soporté oír más y la interrumpí. ¿Todo? ¿Aún se puede remediar? Demasiado tarde. ¿Estás tan seguro? Porque su majestad ha venido a compartir tu lecho. Fenye se hizo a un lado. Siguiendo su movimiento, miré por la ventana. Li Jinja entraba desde el pasillo exterior. Sostuvo una almohada. Me miró fijamente con las orejas rojas, mientras me sacudía la suave almohada que llevaba en los brazos. Yo. Olvídalo, vamos a engañarlo hasta el final. Lo primero que hizo Li Jinja al entrar en la habitación fue colocar la almohada cuidadosamente en el borde exterior de la cama. Luego se giró y caminó lentamente hacia mí. Tomó el peine de la mano de Fenye y comenzó a peinarme con suavidad y destreza.
Solo quedamos los dos en la habitación. Me senté. Se puso de pie. Los dientes del peine se deslizaron por mi pelo negro, emitiendo sutiles sonidos que se amplificaban en el silencio. Nuestras miradas se cruzaron en el tenue espejo de bronce. Después de un buen rato apartó la mirada, dejando a mi vista su oreja, roja como si estuviera a punto de sangrar. El tentador carmesí se extendía desde su oreja hasta el cuello, luciendo especialmente frágil a la luz de las velas. Me inspiró travesuras. De repente levanté la mano sin dudarlo un instante y mis finos dedos se enredaron con destreza en el cinturón de jade que llevaba en la cintura. Tiré. ¡Uf! Su cuerpo se tensó aparentemente completamente desprevenido ante mi audacia, dando un paso tambaleante hacia mí, separado solo por la fina ropa de dormir. Su cálido pecho casi me rozaba la espalda. Instintivamente se apoyó en el borde del tocador para no caerse. Emperatriz. ¿Qué haces?, me preguntó Liginja en voz baja. Pero la pregunta sonó completamente impotente, más como un anticipo de mi siguiente movimiento. Curvé los labios. Adivina. Mi mirada se desvió hacia arriba centímetro a centímetro, hasta posarse en sus labios, ligeramente fruncidos por la tensión. Mis dedos recorrieron su pecho, subieron a sus hombros, los usaron como palanca y me enderecé, casi a su altura mientras se agachaba. ¡Qué tonto soy! Su voz se volvió un poco más grave, captando dónde había posado mi mirada. No puedo adivinarlo. No puedo adivinarlo. Reí entre dientes, mi aliento rozando su mejilla ligeramente febril, viendo claramente cómo le temblaban las pestañas. Entonces, ¿por qué su majestad aprieta tanto a esta consorte? Yo. Dudó un momento y luego replicó con fingida confianza en voz baja. Me temo que huirás. En cuanto terminó de hablar, me puse de puntillas. Bajo su mirada atónita, apreté ligeramente mis labios contra la comisura de sus labios. Un roce y luego una separación. Liginja se quedó paralizado, olvidándose incluso de respirar. El tiempo pareció detenerse en ese instante. Me miró fijamente sin pestañear. Su mirada era demasiado intensa, demasiado directa. Reprimiendo el aleteo en mi corazón, fingí inocencia y pregunté: «Su Majestad, ¿qué le pasa?». Después de un buen rato, Liginja pareció recuperar la voz. Sus átomos se balanceaban pesadamente mientras me preguntaba: ¿podemos hacerlo otra vez? Su mirada se clavó en mí como un cazador que atrapa a su presa, reprimiendo el deseo más primario, esperando mi asentimiento. No dije nada. Lo tomó como un aroma. Así que al segundo siguiente sus orejas se pusieron rojas. Pero su palma ahuecó mi nuca con una autoridad inquebrantable, avanzando paso a paso. Entonces nuestras respiraciones se entrelazaron y él invadió la zona. Al principio, yo era el guía, él el buscador inexperto. Más tarde su memoria muscular se activó y le cogió el truco. Me convertí en la fugitiva derrotada, intentando evadir su implacable persecución echándome hacia atrás. Él no lo permitió. Me sostuvo hacia adelante para enfrentarlo, completamente dominada por él, y me dejó ir. El final de mis palabras fue ininteligible, todo por su agresividad. Mis ojos húmedos volvieron a pasarlo por alto. También porque se portaba mal. Al final, el villano incluso me suplicó con una mirada lastimera. «Otro beso, ¿vale? No he tenido suficiente». Yo. Bien hecho levantar una piedra solo para dejarla caer sobre mi propio pie. Durante medio mes seguido, Liginja, tras haber probado la carne, esperaba en la cama en cuanto oscurecía. Quería tomarnos de la mano. Quería abrazar. Quería besar. Durmiendo también. Me abrazó con fuerza. Finalmente encontré la oportunidad de alejarme de él, y parecía que estaba a punto de lograrlo. Se giró con sus largos brazos extendidos, me rodeó la cintura y me atrajo hacia él, poseyéndome con absoluto dominio. Esta postura perversa era algo que solía usar antes de su amnesia. Así que ahora no estaba seguro de si lo hacía por instinto, o si ya había empezado a recuperar la memoria gradualmente. Para tranquilizarme, llamé al médico imperial para que me lo aclarara. Le pregunté 5 veces seguidas. Las respuestas que recibí fueron todas rotundas. Él no. Fenia también dijo que le estaba dando demasiadas vueltas.
Si su majestad realmente lo recordara, considerando su pasado, señora, ¿cree? Sí, si realmente lo recordara. Debería reprenderme fríamente por hacer tonterías, por engañar al soberano. Para no darle demasiadas vueltas, fui a pasear por el jardín imperial. Las flores estaban en plena floración. Si no hubiera escuchado la conversación de Liginja con la emperatriz viuda y su sobrina, habría estado de mucho mejor humor para apreciarlas. Su Majestad, la emperatriz lo ha engañado. Te ha mentido. La sobrina de la emperatriz viuda, con un vestido amarillo brillante, lucía radiante, aunque sus palabras no fueron muy agradables. Ah. Entonces, señora Hunzu, dímelo. ¿En qué me ha mentido la emperatriz? Liginja estaba sentado en el pabellón, saboreando su té con calma, y luego levantó los párpados para mirarla. El aura del soberano irradiaba por completo. La dama Hunzu se asustó un poco por la mirada de Liginja, pero al observar a la emperatriz viuda a su lado, se armó de valor y continuó. Su Majestad nunca le gustó Yin Yan. Casarse con ella en aquel entonces fue solo por circunstancias. Sin embargo, ella, aprovechándose de su amnesia, se burló de usted y lo engañó. Es un completo engaño para el soberano. En cambio, su súbdito y adorado a su Majestad desde la infancia. Mis sentimientos son sinceros. Qingyin, ten cuidado con lo que dices. La emperatriz viuda, que hasta entonces había permanecido en silencio, habló de repente. Saludó con la mano, indicándole a la dama Hunzu que se sentara. Luego se giró y miró con benevolencia a Liginja. El emperador no debía culparla. Qingyin estaba un poco malcriada. Su tono cambió. Pero tampoco mentiría. La emperatriz, en efecto, había actuado mal estos últimos días. ¿Acaso la emperatriz viuda también cree que fui engañado por la emperatriz, un necio que ni siquiera puede discernir su propio corazón? Replicó Liginja. Su rostro sonreía, pero sus ojos no mostraban ni rastro de alegría. Esta viuda no lo decía en serio. Es solo que el palacio trasero ahora está vacío, y la mala conducta de la emperatriz también debería. ¿Mala conducta? Dejó la taza de té pesadamente sobre la mesa de piedra, interrumpiendo a la emperatriz viuda. ¿En qué se ha portado mal? El té rebosante empapó la mano de Liginja. Su asistente personal se apresuró a secarlo, pero lo despidieron con un gesto. Al ver su actitud, la voz de la emperatriz viuda se volvió gélida. ¿Debía esta viuda decir claramente que simplemente no te gustaba antes de tu amnesia? Si no, ¿por qué la olvidarías a ella y solo a ella? De pie en la esquina, escuché las palabras de la emperatriz viuda, y la luz en mis ojos se atenuó gradualmente. Sí, ¿por qué se había olvidado solo de mí? Mientras mis pensamientos se hundían, Liginja, allá abajo, bajó la mirada, la presión a su alrededor se desplomó bruscamente. ¿Qué conexión necesaria existe entre a quien olvidé y a quien favorezco? Su voz no era fuerte, pero atravesó el silencio del pabellón con una claridad cristalina, con un filo gélido e indiscutible. La emperatriz me parece excelente. Las palabras firmes de Liginja se dispersaron por el pabellón y luego llegaron a mis oídos. Esta respuesta rígida. Levanté la cabeza bruscamente y choqué con su mirada negra como la tinta. Directo y cautivador, estaba seguro. Había recuperado la memoria. Liginja me persiguió poco después de que me fuera. Regresé al Palacio del Fénix y él me siguió adentro. Luego avanzó a grandes zancadas, atrapándome en un rincón de la cámara. Emperatriz. Extendió la mano que había estado empapada de té antes ante mí. Me quemé. Se agachó con sus ojos profundos clavados en mí. Miré su mano. Sus dedos eran largos y fuertes, con nudillos bien definidos. Las venas de un azul pálido en el dorso de su mano estaban ligeramente elevadas, ahora teñidas de un rojo antinatural. No parecía la clase de quemadura que podría causar una taza de té moderadamente caliente, probablemente algo que se hizo a propósito al entrar. Mantuve la calma, alzando la mirada para encontrarme con la suya. ¿Ha recuperado su majestad la memoria? Liginja evitó la pregunta, acercando la mano herida a mi rostro. Me duele la mano. Pero su forma de dirigirse a mí ya había dado la respuesta. Antes de su amnesia, Liginja me llamaban todos los días.
Lo decía con el mismo cariño que durante el día, con la misma distancia que mostraba, como un viejo purista. ¿Cuándo te acordaste? ¿De verdad no me tienes lástima? Hablábamos sin entendernos. No podíamos comunicarnos en absoluto. Incliné la cabeza ligeramente hacia atrás, mirándolo directamente. En cambio, se inclinó y me cubrió los ojos. ¿Anne quiere ajustar cuentas conmigo? Mi mundo se sumió en la oscuridad al instante, solo conservó el calor de su palma. Podría decirse que sí. Le bajé la mano. Lo había engañado bastante durante su amnesia. Pero también se había aprovechado de la situación. Y ahora parecía que él también se había estado riendo de mí un rato. Esta cuenta necesitaba ser saldada con cuidado. Muy bien, Li Jin ya rió levemente. Entonces, por favor, Anne, explícamelo primero. ¿Qué quieres decir con que te secuestró a la fuerza y te llevó al palacio? ¿Que te separé de tu amor de la infancia? ¿Que te amé pero te traté muy mal? ¿Que una vez te encerré en el Palacio del Fénix, compartiendo tu cama cada noche, día y noche? Con cada pregunta se acercaba más, su cálido aliento casi rozando mi frente. Yo ante este aluvión de interrogatorios, aunque estaba preparada, no pude evitar sentir un ardor en las orejas. Los hechos lo demostraban. Engañarlo se sintió bien en aquel momento, pero afrontar las consecuencias fue un infierno. Sobre todo engañando a un emperador con buena memoria, uno conspirador y vengativo. Las consecuencias fueron graves. ¿Estaba rica la pasta de almendras que preparé con mis propias manos?, preguntó alguien en voz baja. Palabra por palabra, rasgando mis nervios, ya de por sí sensibles. Venga ya. Mi voz se quebró por completo. Me abrazó fuerte. Intenté seguirle la corriente con la esperanza de liberarme. ¿En serio? Hey, ¿en serio? Arqueé el cuello para escapar de la fricción, mirándolo con lágrimas en los ojos. Mis ojos imploraban clemencia, rogándole que aflojara un poco su agarre. Pero no lo hizo. Solo me abrazó con más fuerza, sin dejar ni un resquicio. El aire era denso como miel sin disolver. Mi respiración se había agotado hacía tiempo. Las lágrimas que antes usaba para fingir lástima ahora estaban completamente descontroladas, cayendo en grandes gotas por las comisuras de mis ojos, empapando la almohada. Ayuan me había engañado de nuevo. Se inclinó, sus cálidos labios presionaron mi lóbulo, dejando una húmeda acusación. Quise rebatirlo, quise morderlo. Pero cada palabra que salía se convertía en gemidos fragmentados. Solo podía dejar que se saliera con la suya. Consecuencias tan graves duraron varios días. De verdad que no podía soportarlo más. Fenye me ofreció un plan. Si de verdad es imposible fingir que estoy borracho. Lo creí factible. Después de beber 2 copas, estaba borracho. El aroma a vino impregnaba la habitación. Tras un tiempo indeterminado, la puerta se abrió suavemente. Se oyeron pasos familiares. Se acercó, se agachó frente a mí, con voz muy suave. ¿Tienes poca tolerancia? ¿Por qué bebes de repente? Estaba borracho. No pude responder a su pregunta. Se rió levemente. Estaba completamente borracho. Sentí que me rozaba la nariz con el nudillo. El toque ligero como una pluma. Mantuve los ojos bien cerrados, intentando respirar hondo y con calma para que no me viera. Me levantó en posición horizontal y me colocó en la cama. Pensé que se iría después de hacer esto. Pero claramente subestimé su naturaleza bestial. Pidió agua para lavarme y luego se acostó a mi lado. De frente. Demasiado cerca. Tan cerca que podía sentir vagamente su mirada vagando. Como si llevara un calor tangible acariciándome los labios, la punta de la nariz finalmente posándose en mi frente. Fingía estar borracha, pero él, que no había probado ni una gota de vino, parecía más borracho que yo, llamándome sin cesar. Emperatriz. Ayuan. Esposa. Constantemente me tocaba la cara, me pellizcaba los lóbulos de las orejas y me amasaba la palma de la mano. Luché contra el impulso de abrir los ojos, frotando inconscientemente la mejilla contra la almohada, emitiendo un vago sonido nasal para salir del paso. Pequeño mentiroso.
De repente me maldijo en voz baja. Mi cuerpo se puso rígido. Pensé que mi borrachera había sido descubierta. Su siguiente frase. ¿No siempre has querido saber de quién escondí el retrato en el compartimento secreto? Engáñame una vez más y te lo diré. Cada palabra que pronunciaba era como una piedra lanzada al centro de un lago, agitando mi corazón. ¿Creía que atormentarme era divertido? La amargura y el resentimiento me invadieron. Hundí la cara más profundamente en la almohada. Silencio por un largo rato. Él suspiró suavemente. Pequeño borracho. Me maldijo otra vez. ¿No siempre has querido saber de quién escondí el retrato en el compartimento secreto? Te lo diré. La persona de ese cuadro. Hizo una pausa en voz baja con una cualidad de trance, como si se hundiera en el recuerdo. Me hizo comprender por primera vez lo que significaba no atreverse a acercarse. Demasiado cerca, temeroso de asustarla. Demasiado lejos, temeroso de descuidarla. Más miedo. Ella albergaba a alguien más en su corazón. Su pulgar, inconscientemente, me rozó el lóbulo de la oreja. Después rió levemente una risa carente de alegría, teñida de autoburla. Finalmente tuve la oportunidad de tenerla a mi lado, pero no sabía cómo tratarla bien. Temía que detestara el palacio, que me detestara a mí. Se rió para sí mismo en voz baja. Mi mano, escondida bajo las sábanas, se apretó con fuerza. Él se sentía inseguro. Solo podía usar torpemente las maneras más torpes para atraer su atención, manteniendo la imagen de su marido ideal ante ella, deseando gustarle un poco. Pero el resultado solo la alejó aún más. Me apartó el pelo de la mejilla y me preguntó en voz baja, Aidiwan, dime, ¿cómo debería tratarte? No pude fingir más. Abrí los ojos y lo encontré cerca. Mi mirada era clara, sin rastro de embriaguez visible. ¿Fingiste estar borracho? Las pupilas de Lijindia se contrajeron violentamente, su voz tensa, con un rastro de desnudez y un pánico apenas perceptible. Sí, fingiste. Sostuve su mirada de asombro con un tono sereno, aunque me removían emociones complejas. Sentía alegría al conocer sus sentimientos, y aún más agravio por haber sido engañada por él durante tanto tiempo. Hice una pausa observando cómo su mandíbula, tensa al instante, suavizaba deliberadamente mi voz. ¿Va a castigarme su majestad por engañar al soberano? Lijindia, gentil pero desafiante, pareció ahogarse con estas palabras. Su manzana atómica se balanceó violentamente varias veces. La pérdida que sintió tras abrir su corazón dio paso a la vergüenza. Abrió la boca, como si quisiera decir algo sobre la dignidad imperial para salvar las apariencias. Pero bajo mi mirada obstinada, solo suspiró derrotado. Sus orejas volvieron a sonrojarse con ese revelador escarlata. Evitó mi mirada directa, apartando la cara con cierta torpeza. Su voz se apagó. ¿Cuándo dije que te castigaría? Un silencio sutil se apoderó de la habitación, solo se entremezclaban el crepitar de la llama de la vela y nuestra respiración ligeramente agitada. Las palabras que acababa de pronunciar, dejando al descubierto su corazón, aún resonaban en mis oídos. De repente sentí curiosidad por saber cómo me veía a sus ojos. ¿Cómo eran exactamente esos retratos que atesoraba en el compartimento secreto? En cuanto surgió esta idea, ya no pude reprimirla. Tras obtener el permiso de Lijindia, llevé a Feng Yan y volví a entrar en el salón del gobierno diligente. Pero no me había dicho la ubicación exacta, solo que mi padre la conocía. Entré y encontré a mi padre organizando memoriales. ¿Padre? Fui directo al grano, recorriendo con la mirada posibles escondites para compartimentos secretos en el salón. ¿Sabes dónde está el compartimento secreto del emperador? ¿Compartimento secreto? Mi padre se quedó paralizado un momento y luego rebuscó en su memoria. Asentí. ¿No es aquí mismo? Seguí la dirección que me indicó mi padre. En la estantería había 2 cajas grandes y llamativas. ¿A esto se le llamaba compartimento secreto? Ordené a los guardias que bajaran ambas cajas, abriendo retrato tras retrato. Todos eran míos, desde mi juventud hasta el presente, cada año. Mi padre, tras haberse acercado en algún momento, se asomó con tristeza y murmuró en voz baja, «Hija, todo es culpa mía».
Si no hubiera tenido ese calambre en la cabeza entonces y te hubiera llevado a ese banquete de primavera, dejando que ese granuja te viera de un vistazo, no habrías terminado. Por suerte le importas de verdad. Cada vez que te enojabas, corría hacia mí como una mosca sin cabeza preguntándome cómo animarte. Esa mirada suya. Yo. El desarrollo de la historia me pareció un poco desfasado. Poco a poco formulé mi pregunta. Entonces, cuando bailó con su espada mientras yo estaba enfadado, ¿fue idea tuya? Le dije que te gustaban los hombres más masculinos. Un atisbo de orgullo engreído se dibujó en el rostro de mi padre. Bueno, el plan de tu padre funcionó, ¿verdad? Luego me dijo que dejaste de estar enfadado al instante. ¿Yo? ¿Había dejado de estar enojada? Eso, sin duda, me había enfurecido aún más. Al percibir que la expresión de orgullo de mi padre ocultaba mucho más, decidí expresar las otras preguntas que me rondaban la cabeza. Padre, ¿sabe entonces por qué Su Majestad rara vez entraba en el palacio interior? Es porque usted mismo dijo entonces que si mi futuro esposo se entrega a los placeres sensuales, preferiría no casarme. ¿Lo oyó? Me quedé paralizada, sin entender cómo pudo haber oído algo que dije en casa. Acudió a mí en busca de consejo académico con un ejemplar de las admoniciones para las mujeres en la mano, y lo oyó pasar. Mi padre resopló molesto. Sin querer rendirme, seguí adelante. ¿Su distanciamiento? Mi padre me miró con una expresión que decía, ¿qué clase de pregunta es esta? ¿No eres tú a quien le gusta precisamente ese tipo? Distante, reservado, manteniendo la distancia. Nunca te importaron quienes se aferraban a ti. ¿Lo has olvidado? Ese chico de la familia Wang al lado, te perseguía todos los días cuando eras pequeño. Te resultaba completamente molesto. Tras oír esto, mi visión se oscureció una vez y luego otra vez. Ah, de verdad eres mi maravilloso padre biológico.